Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gustazo me da saludarlos. Los abrazo de alma a alma, con mucho amor, con mucha luz, con mucha armonía y equilibrio, deseando que todo fluya en equilibrio y armonía perfecta. Pues estamos a unos días de terminar este 2020 que se queda en la memoria, se queda en la historia. Y pues, ¿qué tanto le aprendimos? ¿Qué tanto hay que agradecerle? ¿Qué tanto hay que decir, híjole, crecí en esto, valoré esto, me di cuenta de esto? Entonces, una semana muy interesante porque aparte esta semana del 21 al 27 de diciembre, bueno, pues ya vieron que la semana pasada, del 14, tuvimos el eclipse solar, luego el ingreso de Venus en Sagitario y de Saturno y de Júpiter en Acuario, y ahora, bueno, el 21, el ingreso del Sol en Capricornio. O sea, a las 4 de la mañana, con 2 minutos, hora del centro, ingresó el Sol en Capricornio. Vamos a tener una semana de inicio también, por supuesto, es nada menos que el solsticio de invierno. Estamos iniciando el solsticio de invierno. Es un buen día para visualizar, decretar, afirmar, hacer una buena limpia en nuestra casa. Además, es semana de luna creciente. Toda la semana es luna creciente. Traemos en nuestras intenciones que hicimos en la luna nueva, el día del eclipse solar, esta semana que tenemos el ingreso del Sol en el signo de Capricornio. Bueno, también tenemos el solsticio de invierno en el hemisferio norte y es momento importante de imaginar, visualizar, decretar, escribir lo que deseo, y también es la carta del agradecimiento. Recuerden que hay que hacer cartas de agradecimiento en los solsticios y en los equinoccios, y también cuando estamos terminando una luna, que en este caso estamos con luna creciente, pero iniciando un nuevo signo, que es Capricornio, donde vamos a estar todos muy, muy echados para adelante, muy inteligentes, muy pensantes. Algo muy importante es que como Saturno pasó al signo de Acuario, va a haber un poco más de relajación, de tranquilidad, como les dije hace unas semanas. Cuando pasa signos como Saturno, que es el fuerte, la autoridad, el que manda, el que ordena, el que indica, el que dice por aquí, estas son las formas, estas son las líneas. Ahora, al pasar al signo de Acuario, que es más libre, más aire, más liberado, vamos a estar más conectados con nuestra frecuencia interior. Así que aprovechemos esta maravillosa y mágica semana para hacer que las cosas sucedan. Estamos en luna creciente. Y bueno, pues definitivamente no solamente eso, sino que es la semana familiar, la semana de la unión, la semana de Navidad, la semana de Nochebuena. A lo mejor muchos no tendremos a todos nuestros miembros de la familia en estas fechas tan importantes para todos nosotros. A lo mejor no podemos viajar o estar cerca de los nuestros o abrazarlos. Pero lo más importante es recordar, por eso les insisto en el agradecimiento, agradecer el aquí y el ahora. Y eso vienen cosas muy lindas. Es un momento de agradecer, y bueno, de todo corazón, en nombre de todo el equipo y de toda la familia que hacemos estas transmisiones para ustedes de la familia Movic, les deseamos una maravillosa y espléndida y amorosa Nochebuena y una sensacional Navidad. Que el niño Jesús renazca aquí en nuestros corazones, en cada uno de nosotros. Y no estoy hablando de religiones, sino de esos seres tan maravillosos como el niño Jesús, que para mí es muy importante. A mí me encanta el niño Jesús y siempre tengo mis imágenes cercanas para recordar esos momentos tan maravillosos. Así que feliz Navidad desde ya para todos y cada uno de ustedes. Y bueno, vamos a vivir, sentir, gozar, vibrar, amar, liberar las ataduras, el pasado, agradecer, hacer nuestra carta del perdón, de la liberación, tirar lo que no debemos de tener en nuestras vidas, principalmente aquí adentro, en el alma, en el ser, en el corazón, perdonarnos, pedir perdón y aceptar los perdones, porque la vida se hizo para
para vivir feliz aquí y ahora. Sin más, me voy contigo, mi querido Aries. Lánzate a la aventura de vivir, sentir, gozar, vibrar, olvídate del qué dirán. Definitivamente esta semana es muy importante para ti porque son cosas nuevas, cosas diferentes. El camino te está presentando oportunidades, está cerrando grandes ciclos y abriendo ciclos nuevos. Este ingreso del sol en Capricornio te favorece tremendamente porque pues ambos están en la misma cruz, que es la cruz cardinal. Así que si tienes en mente hacer algo nuevo, algo diferente, la buena fortuna y la abundancia te acompañan. Momento también perfecto para cerrar ciclos del perdón, de la liberación, del pasado, de vivir el presente, el aquí y el ahora, de hacer esa llamada postergada o de mandar ese correo que le has dado largas. Me refiero a cuestiones familiares y sentimentales, que verdaderamente ese es el tesoro más importante, mi querido Aries. Para los Tauro, vas a tener un gran cambio en tu forma de ver la vida, en tu sentir, pensar y actuar. Pareciera que como que con una varita mágica te hicieron así y entendiste muchas cosas, empezaste a agradecer mucho más y a partir de que empezaste a agradecer desde hace un tiempecito, empezaste a trabajar mucho contigo mismo, te diste cuenta que el agradecimiento es la llave que abre cualquier puerta por más cerrada que se encuentre, ¿verdad? Bueno, también vas a tener una llamada o un mensaje por el medio que sea, de alguien que te va a llenar tu corazón de muchísima alegría. Es alguien que no sabías, tenías mucho tiempo de no tener contacto con esa persona, pero es muy importante para ti. Puede ser algún familiar o puede ser alguna amistad que es valiosísima en tu vida. También muy pendiente porque vas a recibir una muy, pero muy buena noticia antes del 24 que tiene que ver con tu vida económica y alguna noticia de algún familiar sobre recompensas o reconocimientos. Para los Géminis, todas las de ganar en todos los sentidos. Ingresas en aspectos muy favorables que se quedan pues suficientes semanas, por no decir varios meses, 2-3 meses, que convienen muchísimo a tu vida personal, pero especialmente tu vida profesional. Tu vida profesional brilla y brilla muchísimo. Y bueno, ya sabes, vas a provocar envidias, ¿verdad? Bueno, y tú nada más les cantas la siguiente. Si mi brillo te molesta, ponte lentes. Mi querido Géminis, te aplaudo porque de verdad todo lo que has sembrado lo vas a empezar a cosechar y va a valer muchísimo la pena porque es algo que te has ganado con la lucha, la tenacidad y el empeño. Para los Cáncer, aléjate de ruidos, de chismes, de dimes, diretes. No los escuches, mi amor. Tú eres una persona sumamente sensible y eres hipersensible, ¿verdad? Entonces tú puedes ser muy susceptible a los comentarios malintencionados de terceras personas. Déjalos que hablen. No pasa nada, mojarrita enjabonada. Tú mándales amores y bendiciones y que les vaya bien. Tú sigue con tus planes de vida. No detengas tus pasos por los ladrones de sueños. Tú eres un ser muy bello, muy hermoso, muy maravilloso. Además, como el sol en Capricornio, te aspecta muy bien a ti. Vas a sentirte más pleno, más contento, más positivo, con nuevos planes en tu vida, especialmente por medio de tus amistades. Vas a hacer relaciones que valen muchísimo la pena para tu futuro a muy corto plazo y no solamente en lo profesional y laboral, sino en tu yo, con tu ser, con tu interno. Para los Leo, vas a recibir buenas, pueden ser noticias sobre créditos, compras, ventas, negociaciones, cuestiones que tienen que ver con dinero. ¿De qué es dinero? Es dinero. Cuestión material y favorable. Son posibilidades muy positivas donde se te abren puertas que te van a dar una bárbara tranquilidad que wow. Claro, vas a cerrar el año después de muchas presiones o tensiones emocionales o sentimentales, pero principalmente con un elevado nivel de autoestima, de seguridad, de credibilidad tú contigo mismo, que va a hacer que se abran muchos caminos nuevos en tu vida económica. Para los Virgo, después de amarte, valorarte, respetarte, darte tu sitio, darte tu lugar, cerrar ciclos, hacer cosas nuevas y diferentes, te diste cuenta que eras capaz de eso y más, ¿verdad? Bueno, a partir de ya, desde hace unos días, como que el eclipse solar y lunar te impulsaron a hacer cosas nuevas y diferentes y te diste cuenta que podías con eso y más.
Así que sigue con ese camino, sigue con tu nivel de creatividad, sigue con ese nivel de saberte relacionar más con los demás, hacer a un lado un poquito ese excesivo, pues ya sabes, el análisis, la perfección, el que todo cuadrado y demás. Lo liberaste un poquito y viste cómo se te están abriendo canales de abundancia en toda la extensión de la palabra. Es momento de hacer cosas nuevas y diferentes y confiar en que puedes con esto y más. Para los Libra, vas a recibir muchos cambios en tu vida económica. Por cualquier medio va a llegar cambios en tu vida económica, por ti, por algún miembro de tu familia, por un nuevo negocio, por una nueva propuesta, por un nuevo trabajo, pero algo llega de cambios dentro de tu vida económica muy favorables. También se sugiere, se recomienda que le des más espacio a tu persona. Es semana familiar, es semana de reencuentros, es semana de perdón, es semana de sacar lo que llevamos guardado en el ser, en el yo, en el corazón, quitarte estacas mentales o grilletes del corazón, que muchos traemos dolorcitos guardados. Es una buena semana para hacer las piedras del perdón o la carta de la liberación, de liberar el pasado, vivir el aquí y el ahora. También tienes una llamada o un correo, un algo que te va a dar muchísima alegría porque te van a hacer una propuesta para los próximos meses, aproximadamente en marzo o abril. Para los escorpiones, quítate el antifaz de los ojos, mi amor, ve las cosas como son, no exageres los acontecimientos. Es una maravillosa semana, aprovecha esta superluna creciente para visualizar, decretar, afirmar lo que tú sabes que mereces. No recibas menos de lo que tú mereces, mi querido escorpión. En la medida que tú confíes en la abundancia que el universo tiene para ti, el universo te va a regresar exactamente lo mismo. Es importantísimo, como siempre les digo, pónganse a mero delante de la fila. Es importante dar, pero muy importante también recibir en la misma medida. Si sembré aguacates, pues aguacates cosecho. Y eso es lo que tú has hecho, mi querido escorpión. Así que ábrete a la abundancia que este universo tiene para ti. Confía absolutamente en eso, que te lo mereces, porque en la medida que tú sientas que te lo mereces, eso va a llegar a ti. Para los sagitarios, la rueda de la fortuna está totalmente a nuestro favor. Fue un año de crecimiento, de maduración, de aprendizaje, porque de cada caída, error, equivocación o herida es donde uno aprende, ¿verdad, Sagitario? Aprendiste muchísimo, cerraste muchos ciclos. Bueno, pues vas a cerrar todavía más ciclos, porque los que vas a abrir van a valer muchísimo la pena. Y no solamente los cerraste en las cuestiones laborales o profesionales, en las personales y sociales y demás, como que hay hasta aquí. Sí, Sagitario tiene grandes cambios, además con esto te va a aspectar de manera súper positiva. Júpiter en Acuario te va a dar oportunidades de volar y de hacer muchos de tus sueños realidad, esos sueños que has estado guardando desde hace mucho, mucho tiempo. Tiempo de avanzar, mi querido Sagitario. Para los Capricornio, bueno, pues estamos nada menos que en el sol en tu signo, ¿verdad, mi querido Capricornio? ¡Feliz cumpleaños! Fíjate que este ingreso del sol en Capricornio, que ingresó exactamente en luna creciente, con Urano, Saturno y Júpiter en Acuario, te está ayudando de una manera bárbara. Estás más suave, más relajado, más tranquilo, más contento, más positivo, productivo, propositivo, más empático. Bueno, hubo un gran cambio, como que algo pasó, como que clic, clic. Bueno, ese clic, clic va a ser súper positivo, porque vas a hacer a un lado los chismes, dimes, diretes, comentarios de pasillo, pero especialmente vas a hacer a un lado tu lengua mental, que no te deja muchas veces en paz por estar en el nivel de perfección, todo perfección, todo perfección. Bueno, te vas a liberar bastante. Y eso va a ser muy bueno porque vas a poner sobre la mesa todo tu talento, tu capacidad y tu creatividad, que va a abrirte grandes, pero grandes puertas en tu vida económica y profesional. Para los Acuario, intuición, percepción, sueños premonitorios, sueños realizados, cosas nuevas, cosas diferentes, la conexión de tu corazón con tu tercer ojo está de maravilla. Por supuesto, imagínate, mi querido Acuario, vas a tener la energía mágica y maravillosa de Júpiter en Acuario. Eso te va a ayudar muchísimo a hacer muchísimos, pero muchísimos de tus sueños realidad. Todos esos que estaban guardados por lo que haya sido, por
porque te esperaste para después, porque los postergaste, porque no eran tiempos. Bueno, ahora así de sencillo. Júpiter en tu signo lo que viene a hacer es a quitarte el antifaz de los ojos, a decirte dale, pero dale. Traes un año completito espectacular, pero a partir de estas semanas, o desde una semana, hace una semana anterior, estás empezando a recibir muy buenas nuevas en cuestiones personales, laborales, profesionales. En tu hogar también va a haber una noticia que va a llenar de mucha alegría tu ser, tu yo y tu corazón. Estás planificando muchas cosas nuevas. La sugerencia es escribe todo lo que traes en tu mente en estos momentos, porque ese nivel de creatividad que tienes te va a abrir grandes canales de abundancia. Tu mente ahorita está, pero definitivamente súper creativa. Imagínate, nada menos que Júpiter, planeta de triunfo, éxito, abundancia y prosperidad, está en tu signo. ¡Wow! Y luego Saturno, el planeta de la autoridad, del puedo lograrlo, de los negocios y demás. Así que hacia adelante, mi querido Acuario. Piscis, paciencia, prudencia, perseverancia, tenacidad, que sean tus palabras estos próximos 11 días, que son días muy valiosos para ti. Reencuentros familiares, reencuentros en el amor, reencuentros sociales, pero lo más importante, un reencuentro con tu yo, con tu ser, con tu interno, sanando cualquier tipo de herida del pasado. Porque cuando dejamos el pasado en el pasado y el futuro en el futuro, vivimos el aquí y el ahora. Estos momentos, esta semana, van a ser muy importantes en tu vida. Vas a trabajar mucho con tu ser, con tu yo, con tu interno, porque vas a aceptar tu yo, que eso es lo más importante. Una elevación grande de tu amor propio, de tu autoestima, te va a impulsar y te va a decir, con esto y más puedes, Piscis, y así es. Es momento de extender tus alas, de confiar en la abundancia que el universo rico tiene para ti, mi querido Piscis. Todo lo que pase por tu mente, tus ojos lo van a haber hecho una realidad. Hay muy buenos aspectos en tu vida personal, en tu vida familiar, en tu vida laboral y social. Se marcan muy buenas cosas. No es tiempo de pensar, es tiempo de actuar. En esta vida es mejor decir me acuerdo, me imagino. Más vale caerse que quedarse con las ganas. Adelante, mi querido Piscis. Muchísimas gracias por haberme acompañado. Que tengan todo lo que pase por su mente. Que sus sueños se hagan realidad. De nueva cuenta, toda la familia de Movic y yo les deseamos una feliz, hermosa y amorosa Nochebuena y una maravillosa Navidad. Sean muy felices. Vamos a perdonar, a perdonarnos, a pedir perdón, a sanar el alma y a vivir pues el aquí y el ahora. Yo soy Misada Mohamed. Los quiero mucho y los quiero ver. Muchas gracias por acompañarnos. Suscríbete al canal para que estés al tanto de todas nuestras recetas, tips y muchos temas que tenemos para ti. Mucha luz, mucha paz y mucho amor.